y es socio del Centro Riojano de Madrid, de ese consejo que muchos lo denominan Consejo de Sabios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir pues, que más del 80% de la energía que consumimos Muy buenas tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid. Bienvenidos a este Salón de la Cultura de La Rioja, de todos los componentes que llevamos a cabo, de todos los actos a nivel nacional e internacional. Y hoy, expresamente, nos vamos a centrar en la cultura científica. Y es que estamos en las cuartas Jornadas de la Energía del Centro Riojano de Madrid, que dieron comienzo en el año 2019 y solo hubo un pequeño parón en el año 2020 como consecuencia de la pandemia. Me congratula enormemente presentar a mi paisano, a don Fernando López de Silanes, paisano, amigo y bueno, pues uno de los grandes conocedores de este sector. Y es que vamos a hablar sobre las moléculas verdes, las claves para alcanzar el net cero, que como todos ustedes sabrán son la emisión neta cero a la atmósfera. Esto es algo que me retrotrae, Fernando, a mi época de estudiante en la universidad, ¿no? Todas las asignaturas o gran parte de las asignaturas de la licenciatura de Biología y bueno, pues teníamos muchas ganas porque son unas jornadas que durante pues largos meses estamos preparando y les voy a lanzar una pequeña, bueno, pues va a ser una pequeña noticia y es que próximamente en la localidad de Haro, en la ciudad de Haro, el Centro Riojano de Madrid organizará un evento que va a ser el 26 de enero para presentar el Centro Riojano y también donde estará presente Fernando López de Silanes para hablar de la energía y de todo lo relacionado a los combustibles fósiles. Me voy a centrar ahora un poco en la presentación de Fernando, ¿no? Que como sabéis es jarrero, como yo, y como algunos de los otros presentes en el día de hoy. Gracias, Martín, por tu asistencia. José Luis, que es un auténtico placer tenerte en el Centro Riojano de Madrid por todo lo que supones para esta casa, así como al resto de la familia López de Silanes. Y es un placer también ver a tu hijo, que ha sido compañero nuestro durante tanto tiempo, al cual le tenemos un enorme afecto. Y es socio del Centro Riojano de Madrid desde hace más de 30 años, centrándonos ya en Fernando, con el que colabora habitualmente, siendo miembro también del Consejo Consultivo, ese consejo que muchos lo denominan Consejo de Sabios. Es una persona afable, receptiva, muy amigo de sus amigos y también amigo de todos nosotros. Inició su carrera profesional a principios de los años 80 en el mundo de la ingeniería, realizando proyectos en el sector del oil and gas. Fue en el año 1998 cuando se incorporó a Repsol en la central de ingeniería como jefe de proyecto y posteriormente en el año 2004 se incorporó a Enagas, donde ha seguido su carrera profesional hasta septiembre del año pasado. Que bueno, has pasado una nueva etapa, ¿no? Ya nos comentarás esta nueva etapa, qué tal la estás llevando. Su último cargo en Enagas ha sido ejercido como director de proyectos especiales que compatibilizó con el de consejero de la empresa TAP, Trans-Adriatic Pipeline, que forma parte del nuevo corredor de suministro de gas a Europa desde Azerbaiyán, el Southern Gas Corridor, donde hemos tenido también la oportunidad de hablar un poco de Azerbaiyán, porque aquí hemos tenido mucha relación con esta embajada, hemos organizado catas de vinos azerbaiyanos y vinos riojanos, y obviamente Fernando es un gran conocedor de este país. Este gasoducto entró en operación a finales del año 2020 y está suministrando gas a Europa para reducir la dependencia del gas ruso, que también nos tendrás que hablar mucho de esta dependencia. Sí. Actualmente, Fernando es Senior Energy Advisor y su pasión por el mundo de la energía le ha llevado a preparar varias conferencias divulgativas sobre el mundo de la energía, siendo ponente habitual
de las jornadas de la energía que el Centro Riojano organiza cada año en Madrid y de la que también José Luis López de Silanes ha sido ponente durante varios años consecutivos. No me queda nada más que darle la bienvenida a Fernando, a todos ustedes, y te voy a ceder el testigo, porque la gente está ya con ganas de estas jornadas de la energía del Centro Riojano de Madrid. Bueno, pues buenas tardes a todos, buenas tardes, presidente del Centro Riojano, buenas tardes a los socios del Centro Riojano, ¿no? Y buenas tardes a los amigos, compañeros y a la familia en especial. Y yo, gracias José Antonio por tus cariñosas palabras, ¿no? Como sabes, para mí siempre es un placer estar aquí, que también es mi casa, ¿no? Y por así decirlo, y además hay que estar orgullosos porque es una casa centenaria, ¿no? Es una casa que se fue fundada en el año 1901 por un grupo de jóvenes riojanos, y es un orgullo para nosotros pues que después de más de 120 años, pues el Centro Riojano siga en pie y además con el máximo esplendor. O sea, realmente el Centro Riojano es un centro cultural y social pues de máxima referencia aquí en el barrio Salamanca. Y bueno, ya lo he dicho, y estamos, los riojanos residentes en Madrid, estamos muy orgullosos, ¿no?, de ello. Entonces, decía ya José Antonio, ¿no?, que en 2019 fue cuando nos dimos cuenta, ¿no?, cuando empezaba un poco pues a esto de que la energía se estaba metiendo en nuestras vidas, ¿no?, porque salía continuamente, también estaba ahí el debate energético, ¿no?, de actualidad. Y entonces, pues en consecuencia, decidimos organizar estas jornadas de la energía del Centro Riojano, bueno, con un objetivo nada más, que era el objetivo, no era un objetivo científico, que era el de divulgar la cultura de la energía. Ese ha sido el objetivo, y en eso estamos. Estamos ya por las cuartas jornadas, y ya lo ha dicho el presidente, yo quería agradecerle a él, ahora le digo el también jarrero, ¿no?, José Antonio, y también pues a los trabajadores, a la Junta también del Centro Riojano, pues toda la ayuda y la colaboración para organizar estas jornadas, ¿no? Y bueno, después de esta breve presentación, pues quería deciros que yo he preparado una charla que creo que va a tener interés, que es entretenida, que va a ser amena, no sé, durará una hora más o menos, igual me paso un poco, pero bueno, perdonad, ya tengo aquí a mi hermano para vigilarme, o sea, quiero decir que... Y bueno, al final pues tendremos tiempo también para hacer algún comentario. De todas formas, como la charla solo tiene 3 capítulos, también podemos parar después de del primero y el segundo y comentar lo que queréis, si queréis, y así también lo hacemos más amena y más participativa, ¿eh? Y bueno, con esto pues nada, podemos empezar ya. Prepara una breve introducción para reflejar más que nada el momento en el que vivimos, ¿no? Porque, como bien sabéis, hemos vivido pues unos años muy disruptivos, ¿no?, donde han confluido pues circunstancias importantes, ¿no? Es decir, por una parte pues tenemos una transición energética en marcha que nos viene marcada desde Bruselas de hace ya unos cuantos años, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050, ¿no? Por otra parte, a principios del 2020 pues nos llegó la COVID-19, que realmente pues nos trajo la paralización de la economía mundial, y quizá el arranque posterior de esta economía dio lugar a una serie de desajustes en los mercados internacionales que impactaron sobre todo en los precios de la energía, que llegaron pues a valores nunca vistos, ¿no? Y en tercer lugar, el otro acontecimiento pues ha sido la invasión de Ucrania, ¿no? O sea, en febrero del año pasado, la invasión de Ucrania, pues lo primero que puso en evidencia de cara a la Unión Europea, pues la debilidad de la Unión Europea en materia de seguridad de suministro e independencia energética, que esto ha sido claro, ¿no? De todas formas, también en la parte positiva, la guerra de Ucrania lo que sí que está suponiendo es una aceleración de la transición energética hacia un modelo pues más limpio, más verde, de más producción local y sobre todo también más independiente de los movimientos geopolíticos, ¿no? Y en este nuevo modelo, digamos, energético, digamos que también le llamamos de kilómetro cero porque va a haber más producción local, pues se enmarcan estos los combustibles renovables, ¿no?, que van a ser claves
para poder llegar a la neutralidad climática, porque van a complementar a la electricidad allá donde no pueda llegar la electricidad, para alcanzar, como decía el presidente, pues las emisiones netas cero en el 2050. Bueno, y después de esta breve presentación, ¿no?, de esta breve introducción, vamos a empezar con el capítulo 1, que se titula... bueno, que lo vamos a... Espera, ¿dónde está? Que está aquí. Esto ya está. Espera, ahora. Bueno, este es el título. Vamos a empezar con el capítulo 1, que lo he titulado el cambio climático y los fósiles. No es que sea un título muy ingenioso, ¿no?, pero sí que uno de los principales problemas que tiene la sociedad actual pues es el cambio climático, pero no es el único. Tenemos otro que está asociado al cambio climático, que es la dependencia de los combustibles fósiles. Y combustibles fósiles tenemos muy pocos en la Unión Europea, tenemos muy poco. Podéis ver ahí en esta infografía de Elements, que ya la voy a poner aquí, que se ve un poquito mejor, que realmente el petróleo lo encontramos ya fuera de los límites de la Unión Europea, lo encontramos en Noruega y en Gran Bretaña, gracias a los yacimientos del Mar del Norte, y lo encontramos también en gran extensión y con grandes reservas en los antiguos territorios del Imperio Soviético, ¿no? O sea, fundamentalmente en Rusia, pero también en Kazajistán y en Azerbaiyán, cuando hablábamos antes del gas, ¿no? Está. Y de gas natural, pues también tenemos muy poco en la Unión Europea. O sea, realmente los combustibles fósiles están desigualmente muy repartidos y prácticamente no nos ha tocado nada, ¿no? Justo acaba de cerrar a principios del mes pasado el yacimiento más grande que había en Europa, que era el campo de Groningen en Holanda, y justo cerró el año pasado. O sea que realmente tenemos, que además de que tenemos muy pocos combustibles fósiles en la Unión Europea, pues además tenemos problemas para abastecernos. Incluso podemos decir que tenemos hasta guerras hoy en día, que está la guerra de Ucrania, con lo cual esto tiene mucho impacto en el corto plazo. Porque imaginaros qué hubiera pasado si Rusia, digamos el verano pasado, hubiera cortado el gas a los 4 gasoductos que tiene hacia la Unión Europea, que los podéis ver aquí en esta diapositiva. Tiene 4 corredores, el más al norte, de norte a sur, el más al norte es el corredor báltico, que une las costas rusas y alemanas a través del mar Báltico, donde está el más mediático de los gasoductos, el Nord Stream. Después tenemos el corredor bielorruso que entra a la Unión Europea por Polonia para abastecer a Alemania. Después tenemos el corredor ucraniano, que también abastece al centro de Europa, que es realmente la región de Europa que más gas consuma. Y finalmente está el corredor turco, que une las costas rusa y turca a través del Mar Negro y abastece luego, digamos, al sudeste europeo. Estos son los 4 corredores. Pues, ¿qué hubiera pasado si Rusia hubiera cortado el gas que hubo en ese momento? Pues que se hubiera disparado el consumo de carbón en Europa, pues de una forma alarmante, ¿no? Porque al final, no sé tú, cuando al final el cambio climático pues deja de ser un problema. Cuando tú no puedes mantener la casa caliente o tienes que parar la producción de tu empresa por falta de gas, pues al final utilizas el carbón, ¿no? Y bueno, al final realmente lo que pasó es que Rusia, también ávida de las divisas por su guerra con Ucrania, cortó únicamente 2 de los gasoductos, los 2 más al norte, es decir, el corredor báltico y el corredor bielorruso, y de todas formas supuso una reducción importante de los flujos de gas a Europa, que esto impactó en los mercados, impactó en los precios de la energía y en concreto en el precio del gas natural. Y los precios, aquí tenéis una esta de la Agencia Internacional de la Energía, donde veis ahí que los precios pues llegaron a unos valores, como hemos dicho antes, nunca vistos, ¿no? Es decir, que quedaron cerca de los 350 euros megavatio, que era realmente una barbaridad, ¿no? Esto, al final, estos precios impactaron también en la demanda de carbón, obviamente, no solo en Europa, sino en el mundo, y eso trajo como consecuencia que se alcanzó un nuevo récord de demanda de carbón en el mundo, con más de 8.000 millones de toneladas de carbón consumidas el año pasado. O sea, fijaros, en plena transición energética. Cierto es que las mayorías de esas son consumidas en Asia y fundamentalmente en China, que consume más de la mitad del carbón mundial, que para eso pues es la fábrica del mundo, ¿no? Esto al final pues tuvo repercusión en
en las emisiones, que el año pasado pues volvieron a crecer casi en 1% y establecieron un nuevo récord. O sea que seguimos en la transición energética, pero seguimos, las emisiones, digamos, siguen subiendo, ¿no? Siguen subiendo. Entonces, como veis, todos estos problemas del cambio climático tal, y esta dependencia de los combustibles fósiles, al final es un problema que tiene mucho impacto a corto plazo, ¿no? Y además también en términos económicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución a este problema, a estos dos problemas? La solución a este problema, pues la tenemos clara, ¿no? La teoría, ¿qué es lo que nos dice? Que si cambiamos la energía primaria mundial que se consume en el mundo, que es prácticamente fósil, por un mix de energías renovables, que por una parte necesitaríamos unas energías renovables eléctricas, que son la fotovoltaica y la eólica, ¿no? Que producen electricidad, pero necesitaríamos también otro tipo de energías renovables, unas energías renovables no eléctricas, es decir, que no produzcan electricidad, porque todo lo que se consume no es electricidad, ¿no? Y entonces realmente esta sería la solución para sustituir lo fósil, porque evidentemente si dejamos de consumir combustibles fósiles, dejamos de emitir CO2 y los dos problemas desaparecen, ¿no? Pero ahora vamos a ver vamos a volver a la diapositiva. ¿Cuál es la realidad mundial? O sea, la realidad mundial en cuanto, como hablábamos de la energía primaria mundial que consumimos, ¿cuál es la realidad mundial? Pues la realidad mundial es que es impactante, es decir, que el 82% de la energía primaria mundial que se consume en el mundo al día de hoy es el 82%, ¿no? Y esto que pensamos que realmente se están instalando pues muchas renovables, porque ¿y en España qué pasa? Dicen, en España estaremos mejor porque va en Europa la transición energética más avanzada, y sí que vamos un poco mejor. En España tenemos la sensación de que hay pues cantidad de plantas de energía renovable, se instalan cada día, pero al final la realidad es la realidad. Ahí están los datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica y nos dice que la demanda de energía primaria en el año 2021 pues fue de más de 1.360.000 gigavatios hora, y la demanda del sistema eléctrico nacional pues fue 256.000 gigavatios hora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Pues que más del 80% de la energía que consumimos en España es fósil, ¿no? Con lo que realmente esto impacta, ¿no? Y al final también nos preguntamos, ¿y qué quiere decir esto, ¿no? Este número, ¿no? Pues que en España, por más que sigamos instalando plantas eólicas y plantas fotovoltaicas, no vamos a resolver el problema, porque vamos a resolver solo una parte del problema, vamos a resolver el 20% del problema, ¿no? Es decir, que habremos solucionado muy poco, ¿no? Y esto es algo que no nos lo cuenta nadie, ni que no lo tenemos interiorizado, porque nosotros lo que seguimos pensando es que hay que seguir instalando plantas eólicas y fotovoltaicas, pero nadie se da cuenta que la calefacción de la casa no va con paneles, que la industria no funciona con paneles, que los barcos no navegan con paneles y que los aviones ni despegan ni vuelan con paneles. Es decir, que casi nada va con la electricidad. Pero sí que es cierto también que la realidad del día a día pues nos hace ver que hay también muchas cosas que van con la electricidad, ¿no? Es decir, en esta sala pues claro, tenemos luz gracias a la energía eléctrica, cargamos los móviles y los ordenadores con energía eléctrica, vemos la televisión con energía eléctrica, escuchamos la música, es decir, que muchas de las cosas que nos hacen la vida más fácil efectivamente van con electricidad. Pero al final la realidad es la realidad, y la realidad es tozuda, es decir, que más del 80% de la energía primaria que consumimos en el mundo es fósil. Y es que los combustibles fósiles pues, nos llevan acompañando durante muchísimos años, porque realmente tienen, luego lo veremos también con un ejemplo que se preparó, tienen una capacidad energética tremenda, es decir, tienen una densidad energética altísima, ¿no? Los combustibles fósiles. Y es que esto es lo que quería decir. De hecho, o sea, el petróleo, fijaros, sigue siendo al día de hoy todavía el producto más comercializado del mundo, con más de 100 millones de barriles al día. O sea, la mayor parte, los 2/3 de ese petróleo, van al sector del transporte, que es un sector pues, intensivo en energía y también muy contaminante, y el resto, digamos, pues va fundamentalmente pues, a la industria petroquímica y a la industria química,
donde se fabrican pues cantidad de productos y materiales que usamos en la vida cotidiana. Es decir, voy a pasar aquí a esta diapositiva. Pues no sé, desde cosas tan variadas como balones, plásticos, envases, en ropa, en detergentes, es decir, los derivados del petróleo están en todas las partes, ¿no? En estos plásticos, es decir, que los tenemos por todos los sitios, ¿no? Y esto, pues es importante contarlo, ¿no? Para que se entienda bien lo que va a venir, porque probablemente no va a existir nunca una energía como la de los combustibles fósiles que esté tan disponible, que sea tan densa energéticamente, tan versátil y que además tú la puedes transportar y almacenar fácilmente, ¿no? Y claro, porque esto si no, no dejaríamos nunca de usarlos. ¿Qué les pasa? Pues que efectivamente los combustibles fósiles tienen un problema, ¿no? Bueno, tienen dos problemas. Por una parte es un recurso limitado, o sea, llegaría el día que los yacimientos de petróleo y gas natural se agotarían, ¿no? Al final, con el crecimiento de la población mundial y la demanda de energía se agotaría. Pero luego el otro problema que tienen, que es el más grave, es que originan emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y esto pues afectan al ecosistema y pone en peligro pues la vida en la Tierra, porque está claro que si no lo seguiríamos usando siempre, ¿no? Porque, claro, tener en cuenta, por ejemplo, si pensáis que desde que se descubrió el fuego se sigue usando la leña y que en las transiciones energéticas que ha habido en la historia de la humanidad nunca se ha dejado atrás una fuente de energía, es decir, se han ido añadiendo paulatinamente fuentes de energía. Primero fue la leña, luego el carbón, después el petróleo y después el gas natural. Y curiosamente todas, después de siglos, las seguimos usando todavía. O sea que estamos en un momento también pues crítico, es decir, es la primera transición energética de la historia en la que tenemos que abandonar voluntariamente, ¿no? una fuente de energía. Y esto pues os digo que es importante cortar, es importante también recordar el pasado, la historia, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a entender mejor o a afrontar mejor el reto que tenemos por delante, que es inmenso. ¿Cuál es ese reto? Pues el reto es que tenemos que descarbonizar el 80% de la energía que consumimos, que no es moco de pavo, ¿no? Y esto, bueno, tenemos también una noticia buena, ¿no? Es decir, esto es un proceso que ha empezado ya, ¿no? Es decir, se empiezan a ver en el mercado los primeros coches eléctricos. Bueno, esto fue ya de antes, ¿no? En el sector doméstico residencial, pues ya empezó hace unos años la transformación de las cocinas de gas natural y butano por las cocinas eléctricas, empiezan a instalar bombas de calor. Es decir, que podemos decir que se ha iniciado ya la electrificación de una parte de las aplicaciones de los combustibles fósiles. O sea, ese proceso ya lo hemos iniciado, porque esto lo he puesto con mayúsculas, es decir, todo lo que se pueda electrificar se debe electrificar. O sea, la energía eléctrica es lo más eficiente que hay. Y el problema está que hay sectores que en general son intensivos en energía, que son muy difíciles de electrificar, o que la electrificación pues es complicada e ineficiente, ¿no? Pero bueno, lo que sí tenemos claro es que una parte de esas aplicaciones de los combustibles fósiles las vamos a poder electrificar. Y en eso la Agencia Internacional de la Energía, que no lo he dicho antes, pero los que no sepan, es el organismo en el mundo de la energía el más prestigioso del mundo, tiene la sede en París. En los estudios que hace de la transición energética, ¿no? Porque sirven de guía a los países, directamente a todo. Estos estudios pues nos dicen en el escenario que hay más retante, que sería llegar en el mundo, que será imposible, a las emisiones netas cero, digamos, en todos los países. Dice en ese escenario la Agencia Internacional de la Energía, dice que la electricidad al menos tendría que llegar ese año al 50%, digamos, de ese porcentaje. Y esto, dice, pues vamos a preguntar, ¿y qué quiere decir esto? Dice, pues esto, por ejemplo, en España quiere decir que en poco más de 25 años, pues tenemos que electrificar la economía en más de un 30%, o sea, que es realmente complicado, ¿no? Complicado. Pero bueno, hemos visto que podemos llegar al 50%, entonces ahora el problema lo hemos reducido. Entonces, ¿cómo vamos a descarbonizar ese otro 50% de energía que consumimos y que además tenemos que voluntariamente abandonar los combustibles fósiles pues para poder llegar a estas emisiones netas cero? Pues en esto la comunidad científica pues está investigando mucho, las empresas también. Hay tecnologías en fase incipiente, tecnologías en fase de desarrollo, pero lo que es claro, que esto lo hemos dicho al principio, es que vamos a necesitar otras energías renovables
que tienen que ser no eléctricas, es decir, que no produzcan electricidad, para que puedan atender, digamos, a estos sectores que es difícil de electrificación, o como hemos dicho antes, que la electrificación es complicada o ineficiente. O sea, necesitamos eso. Y eso, claro, ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Porque, o sea, necesitamos, al final, necesitamos unas energías, como hemos dicho antes, que no produzcan electricidad, para que puedan sustituir, a ver si me entiendes, para que puedan sustituir, vamos a hablar ahora de las moléculas, a las moléculas grises de los combustibles fósiles, y proporcionar una energía verde, con moléculas verdes, a aquellos sectores que son difíciles de electrificar. Y entonces, en ese 50% de energía que al día de hoy no se puede electrificar con las tecnologías que tenemos hoy, ¿no?, se enmarcan los combustibles renovables, que es lo que vamos a ver en el segundo capítulo. Y si queréis, pues paramos un momento. Bueno, si me permitís, podemos hacer otra cosa. Vamos a ver, había preparado una tabla, a ver cómo se me acumula esto. Había preparado aquí una tabla. Que ahora os la enseño, pero os quería decir, es un ejercicio, quiero decir, que luego lo vamos a ver en la plata, que he hecho el siguiente, es decir, he cogido un coche, vamos a coger un coche mediano, o sea, un coche familiar, un coche cualquiera, ¿no?, que tiene un depósito de 55 litros, ¿no? Y este depósito, lo que le vamos a hacer en este ejemplo, lo vamos a ver rápidamente, pues es llenarlo de fuentes de energía distintas. O sea, primero lo vamos a llenar de gasóleo o de biodiesel, me da igual. Luego, en ese espacio de los 55 litros vamos a meter una batería eléctrica, a ver qué nos da. Y luego, en el siguiente ejemplo, vamos a meter hidrógeno. Lo que pasa es que el hidrógeno, como es muy ligero, vamos a meter alternativamente 3 tipos de hidrógeno. Hidrógeno a presión atmosférica, hidrógeno a 700 bares, y hidrógeno líquido. Y entonces vamos a ver, vamos a ir a la gasolinera, y entonces vamos a cargar este coche con gasóleo o con este biodiesel, que por cierto este biodiesel ya se puede comprar. Hay gasolineras que ya puedes cargar todo este biodiesel, que es al final un combustible renovable, con lo que en 2 minutos puedes descarbonizar tu coche. O sea, quiero decir, lo cargas y queda descarbonizado. Bueno, y el ejemplo lo tenemos ahí. Es decir, yo lo cargo y realmente ahí lo que estoy metiendo son 46 kilos de más, y aquí está lo importante, la densidad energética. La del diésel realmente son 10 litros por kilovatio hora, con lo cual en ese depósito estoy metiendo 550 kilovatios hora. O sea, la energía que lleva ese coche es esa 550. Y además, como me consume 6 litros a los 100 kilómetros, pues yo con ese coche puedo hacer 900 kilómetros. Y sea gasóleo o sea biodiesel, voy a emitir del orden de 145 kilos de CO2. ¿Qué es lo que pasa? Dice, luego vamos a meter una batería. Vamos a meter, en ese espacio me cabe una batería de 50 kilos aproximadamente. Esos 50 kilos, y ahí viene el problema. O sea, fijaros, la densidad energética de las baterías, que este es el problema que hay para el almacenamiento de energía, es muy bajo, es de 0,2 kilovatios hora por kilo. Como he metido una batería de 50 kilos, pues realmente me están dando 10 kilovatios hora. Fijaros la diferencia de energía que tiene ese coche, que de 550 nos baja a 10. Aún y todo, como la energía eléctrica es muy eficiente, soy capaz de hacer 50 kilómetros con ese coche, ¿no? Y ahora viene lo más duro, es decir, ahora voy a meter hidrógeno. Y si meto hidrógeno a presión atmosférica, pues realmente tengo muy poca energía, porque veis que la densidad es muy baja, y puedo recorrer 500 metros, porque realmente son 5 gramos. Y diréis, pues este se lo ha inventado, ¿no? Es decir, que caben 5 gramos en ese depósito. Y esto pues lo podemos hacer de una manera sencilla, porque ya nos lo explicaban en el instituto, que por la ley de los gases ideales, un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Como un mol de hidrógeno que está formado por 2 átomos de carbono pesa 2 gramos, pues 2 gramos ocupan 22,4 litros. Quiere decir que 1 gramo de hidrógeno ocupa 11 litros aproximadamente, con lo cual en ese depósito, para que veáis, vamos a meter solo 5 gramos. Como tiene una densidad energética más baja, en las hidrogeneras, que ya hay alguna en Madrid, ¿no?, que hizo una en Agas, pues realmente lo que se hace es, se presuriza ese hidrógeno a 700 bares para tener más energía.
Si presurizamos el hidrógeno, realmente la densidad energética veis que no sube. Luego te dejo la tabla. No sube la energía y llevo ya más energía y soy capaz de hacer ya más de 200 kilómetros, o sea que con hidrógeno, eso sí, realmente tengo que gastar mucha energía porque lo tengo que meter a 700 bares, ¿no? Pero sube la energía y sube el recorrido. Y luego, realmente, los combustibles líquidos siempre tienen más densidad energética. Entonces yo la última cosa que puedo hacer con el hidrógeno es licuarlo. Lo que pasa es que para licuarlo lo tengo que enfriar a la friolera de menos 253 grados, que gasto también mucha energía. Pero bueno, aquí el ejemplo es para ver que el hidrógeno líquido, como todos los líquidos, tiene más densidad energética. Ya soy capaz de meter 4 kilos de hidrógeno en ese depósito y me hace casi 400 kilómetros, que ya es una cosa decorosa, ¿no? Y esto es para que veáis un poco el ejemplo por qué decimos o por qué se dice, porque es la realidad, que los combustibles fósiles tienen una capacidad energética alta que se debe a que la densidad energética por unidad de volumen es muy alta y realmente pues van a ser muy difíciles de sustituir. Efectivamente los tenemos que sustituir, pero no es fácil y no quedarán sustituidos por una cosa, ni solo por las baterías, ni solo por el hidrógeno. Es decir, habrá varios combustibles, o sea, aparte del hidrógeno, las baterías, los combustibles renovables, que lo vamos a ver ahora, tal, que van a sustituir, porque nunca vamos a encontrar una cosa que tenga, digamos, tanta energía y además que tú la puedas almacenar en casa o en el depósito y lleves tanta energía como ha pasado en este coche, que puedes hacer realmente 900 kilómetros. Bueno, este era el ejemplo, ¿no? No sé si queréis que comentemos algo por hacerlo más ameno o si no pasamos a los combustibles renovables, que es el punto principal y el objeto de la reunión. Esto volvía a ser una introducción para realmente pues, poner un poco en evidencia, digamos, la capacidad esta que tienen los combustibles fósiles, lo difícil que va a ser sustituirle, pero que evidentemente hay que sustituirlos, ¿no? Pero bueno, para que lo tengáis. Bueno, pues si queréis pasamos a los combustibles renovables. Los combustibles renovables son exactamente igual que los combustibles fósiles, es decir, son unas moléculas que químicamente son similares y tienen las mismas aplicaciones, es decir, que pueden sustituir, puedes meterlo a un avión, a un barco, es decir, no tienes que cambiar motores ni nada, es decir, simplemente los sustituyes. Aquí lo importante son las diferencias, ¿no? Lo importante son las diferencias. Y los combustibles renovables con los fósiles tienen dos diferencias, ¿no? Una, ya veréis, la primera es obvia, es decir, que la producción es distinta, ¿no? Que los combustibles fósiles, pues la procedencia, el origen está en el petróleo y en el gas natural. Sin embargo, los combustibles renovables pues van a tener su origen en distintas cosas, pero van a ser cultivos agrícolas, van a ser residuos orgánicos, ¿no? O sea, residuos orgánicos urbanos, residuos ganaderos, residuos de la industria agropecuaria, de aceites vegetales, y también de estos combustibles van a proceder también del hidrógeno renovable, que luego hablaremos. Y la segunda diferencia es que es debida a su origen, muy curiosa, es, digamos, que tienen una huella de carbono distinta. O sea, los combustibles fósiles, para que me entendáis, ha sido el hombre que con la exploración de los combustibles fósiles ha extraído el carbono del subsuelo, del carbono ese que está en los yacimientos del petróleo y del gas natural, ha extraído el carbono de ese subsuelo y en la combustión de los combustibles fósiles, digamos que ese carbono ha pasado a la atmósfera en forma de CO2. Quiere decir que lo que estamos haciendo es aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera porque lo pasamos del subsuelo que está ahí secuestrado, lo pasamos a la atmósfera. Y efectivamente todos los años aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera, que lo vemos, ¿no? Y esa es y la diferencia con los combustibles renovables es que ahí primero lo que se hace es que se capta el CO2 de las formas, es decir, que las plantas, para su crecimiento con la fotosíntesis, absorben ese CO2 y a base de eso crecen, ¿no? Ese CO2, digamos, lo hemos traído de la atmósfera, o sea, lo han captado
las plantas, digamos, todos los residuos orgánicos han captado ese carbono, y luego cuando la combustión del combustible renovable que emite, porque hemos visto también que el biodiesel también emite, se devuelve en la misma cantidad que se ha captado, se devuelve a la atmósfera, o sea que realmente es un ciclo. Es decir, que el carbono se capta para posteriormente la combustión. Por eso se dice que los combustibles renovables son unos combustibles que tienen una huella de carbono nula o baja en emisiones, o también que son neutros en carbono, ¿no? Y esto es lo principal, que os quedéis con ello, ¿no? Es decir, luego los combustibles renovables, pues que lo tenéis ahí, pues muy rápido, se pueden agrupar por lo mismo que los combustibles fósiles. Hay combustibles fósiles líquidos, que son todos los derivados del petróleo, ¿no? La gasolina, el gasóleo, el queroseno, y están los combustibles fósiles gaseosos, como el gas natural. Pues en los combustibles renovables pasa exactamente lo mismo. Podemos hacer los combustibles renovables líquidos, que los tenéis ahí, y en los combustibles renovables líquidos, pues los hay ahora, aquí a diferencia de los fósiles, los hay de dos tipos, según el origen. Es decir, si tienen un origen biológico, y ahí encontraremos los biocombustibles de primera y segunda generación, y luego los que tienen un origen que no es biológico, que es sintético, que quiere decir que hay que producirlo, que son los combustibles sintéticos. Y luego tenemos los combustibles renovables gaseosos, que se dividen también según su origen. Es decir, si tienen un origen biológico, ahí estará el biogás y el biometano, es decir, que son moléculas bio, y los que no tienen un origen biológico y son, por tanto, sintético, que hay que producirlos, está el hidrógeno verde. Y deciros también, porque en el mercado realmente al biometano y al hidrógeno se le llaman, pues son los gases renovables, y ahí son pues los que están llamados a sustituir al gas natural, así como los líquidos, pues son los que, digamos, sustituirán a los combustibles fósiles líquidos, como la gasolina. O sea, que esta es la clasificación. Lo que vamos a ir ahora repasando en este punto es, pues, digamos, intentaremos hacerlo rápido, pero bueno, pasaremos por todos ellos, y vamos a empezar con los biocombustibles de primera generación, que se llaman también biocombustibles convencionales, que efectivamente, pues como decimos, tiene un balance neutro carbono, porque el CO2 emitido en la combustión se equilibra, pues con el que han captado las plantas, ¿no? Lo que capto por lo que emito, por lo que capto, ¿no? Estos combustibles de primera generación, esto sí que os queda reconocido, la particularidad que tienen es que proceden de cultivos, que quiere decir que proceden de materias primas alimentarias. Con esto queda, sí, y ahí veis, se llaman también biocombustibles convencionales, y los más famosos es el biodiesel. Bueno, lo pongo también lo del FAM en inglés, para que veáis, quiero decir, por si lo veis alguna vez, como al final salen los palabrejos en inglés, dice, este es el que se añade al, y estos son realmente aceites vegetales, ¿no? Y luego está el bioetanol, digamos que estos son ya carbohidratos, que esto es el que se añade, digamos, a la gasolina, porque estos combustibles renovables, estos biocombustibles de primera generación, llevan muchos años con nosotros, porque ya por el aspecto regulatorio ya de la Unión Europea y luego en el de España en particular, es obligatorio añadir estos biocombustibles a la gasolina y al gasóleo. Este porcentaje va subiendo cada año, y ahora mismo en la gasolina, el gasóleo que consumimos, que nos dan en la gasolina, tiene un 10,5%, o sea que eso lo lleva de renovable, ¿no? Digamos, en el combustible que tiene. Estos son los objetivos. El problema de los biocombustibles de estos de primera generación tienen un problema, ¿no? Esto es lo que se está usando ahora, pero realmente es que compiten con la agricultura, porque proceden de materias primas alimentarias. Y esto está habiendo problemas. Esto la Unión Europea pues ya la ha detectado, ha sacado algún informe de que está habiendo un problema, porque en el mundo está pasando también que hay cambios del tipo de suelo, deforestación, para realmente plantar este tipo de plantas. Y esto probablemente estos biocombustibles de primera generación estén limitados en el tiempo y lleguen incluso, pues probablemente a la década próxima, ¿no?, a prohibirse, porque realmente compiten con la cadena alimentaria, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos, y bueno, y que sepáis que hay gasolineras que, digamos, tienen este biodiesel, y que sería un combustible renovable, ¿no? 100%. Entonces vamos a pasar con esto a los biocombustibles, digamos, de segunda generación, ¿no?,
que estos son unos biocombustibles líquidos que tienen un origen biológico. Vamos a pasar. Y se llaman también, y son el futuro, se llaman biocombustibles avanzados. Son los que van a sustituir a los biocombustibles de primera generación, porque estos van a proceder solo de los residuos, es decir, que no van a competir con la cadena alimentaria, ¿no? Es decir, esto es lo que quedaros con ello. Entonces ahí proceden, pues tienen procedencias variadas, ahí lo tenéis, bueno, pues no lo voy a repetir, los más conocidos, lo oiréis mucho, verás con el tiempo, el HVO, que es un gasóleo parafínico, que es el que se hace además a partir de aceites de cocina usados, que luego hablaremos de ellos, y el bioetilterbutiléter, se da la gasolina, el biojet. Os pongo siempre las siglas en inglés porque en el mercado se dice en inglés. En el sector de la aviación, los nuevos combustibles es que es el Sustainable Aviation Fuel, ¿no? Digamos que va a ser el combustible que va a sustituir, digamos, al queroseno y al jet, ¿no? Estos biocombustibles avanzados, pues estos van a ser, digamos, van a ser claves, ¿no? Ya os pongo ahí para descarbonizar el sector del transporte pesado y sobre todo el sector marítimo y el de la aviación, que es complicadísima primero la electrificación por el gran tamaño de baterías eléctricas. Fijaros, con la densidad energética tan baja que tiene, pues meter en un portacontenedor que recorre un montón de kilómetros, ¿no?, de millas sin parar, pues es una cosa que sería posible, pero prácticamente no le quedaría carga al contenedor de la batería que tienes que meter, ¿no? Con lo cual se considera que es ineficiente. También los aviones, salvo, digamos, en los pequeños, o sea, quiero decir que jets pequeños, pues realmente pues podrán electrificarse, ¿no? Quiero decir que pesen menos y que necesiten menos energía. Pero realmente los aviones, digamos, grandes que conocemos y los barcos, pues tendrán que electrificarse tendrán que descarbonizarse con este tipo de biocombustibles. La Comisión Europea además aprueba aquí en el aspecto regulatorio unos objetivos para que tanto el sector de la marítimo y de aviación, pues ha puesto unos objetivos a partir del 25 que son obligatorios, es decir, a partir del 2025 van a tener que tener un consumo de al menos 2% de este tipo de combustibles, en el 2030 el 6% y así paulatinamente hasta el 2050. O sea que ya hay unos objetivos, digamos, de biocombustibles avanzados, porque no hay manera hoy en día de electrificarla. Luego el hidrógeno pues también es muy difícil, porque hay que tenerlo líquido, hay que bajar la temperatura a menos 253 grados. El hidrógeno líquido pues tiene 4 veces menos de densidad que el queroseno, y entonces el avión, que luego veremos un ejemplo, pues ya con el depósito, pues en un Airbus de estos 320 pues casi ocupa ya más, ya no hay sitio, ¿no? Quiero decir que prácticamente el 90% del volumen actual sería el depósito, con lo cual pues esto se va. Y luego la otra medida regulatoria que ha hecho la Comisión Europea es que a estos sectores del marítimo y de aviación, para impulsar la descarbonización, pues lo que les va a hacer es que a partir del año que viene se van a pagar los derechos de carbono que le paga la industria intensiva de energía, lo van a pagar estos sectores, con lo cual esto también lo vamos a ver, porque bueno, los precios también pues van a subir. Los biocombustibles no son gratis y los precios pues evidentemente subirán, ¿no? Es decir, pero digamos que estos son los biocombustibles que están llamados, digamos, a ser el futuro, ¿no? A ser el futuro. Y con esto vamos a pasar, digamos, a los combustibles sintéticos, que estos ya, como hemos dicho antes, serían también serían combustibles renovables líquidos, pero que no tienen el origen biológico, ¿no? Es decir, que no proceden ya ni de las materias primas alimentarias, ni proceden de los residuos. Es decir, aquí hay que producirlos, ¿no? Es decir, no tienen un origen biológico. Y entonces aquí las materias primas son dos. Una, curiosamente, es el CO2, y este CO2 puede ser de dos tipos, o sea, puede ser CO2 que tú captes, por ejemplo, de una torre de destilación de una refinería, de una central de ciclo combinado de gas, de una planta de acero. Es decir, tú puedes captar directamente ese CO2. Es una tecnología que no requiere tampoco mucha energía. El coste debe andar por los 90-100 euros la tonelada, que es prácticamente parecido a lo que el precio que están los derechos de carbono, y
realmente es una cosa que se está haciendo ya, ¿no? Luego, la otra materia prima que necesitamos es el agua y la energía renovable eléctrica para producir mediante la electrolisis del agua hidrógeno verde, que luego lo veremos también con el hidrógeno. Entonces, el CO2 con el hidrógeno reacciona, se origina primero un gas de síntesis, que es monóxido de carbono, el CO con el hidrógeno, que luego ya no vamos a entrar en más, que luego a través de unos procesos complicados que se llama de Fischer-Tropsch, realmente tú eliges la molécula que quieres sacar, es decir, si quieres sacar una gasolina, si quieres sacar un gasóleo, si quieres sacar un queroseno. Estos no os lo había dicho, pero bueno, lo pone ahí, se les conoce también a estos como electrocombustibles y por eso, digamos, llevan la E delante, ¿no? Se habla. Y luego, pues el palabrejo en inglés, que también lo conoceréis, es los e-fuels, ¿no? Como se les conoce también, ¿no? Esto realmente, al final aquí el ciclo de carbono, claro, es el mismo, es decir, o sea, ya lo veis, es decir, que primero, digamos, se capta el CO2, ya sea de la atmósfera o se capta de la fuente emisora. Ese carbono del CO2 es el que va a formar parte de la molécula del combustible sintético, que cuando se hace su combustión, cuando produce la combustión, pues ese carbono se incorpora otra vez a la atmósfera en forma de CO2 y es el ciclo. Por eso también decimos que son de emisiones netas cero y que son combustibles neutros en carbono, que son en definitiva combustibles renovables, ¿no? Estos combustibles sintéticos también tienen digamos, regulatoriamente, también la Comisión Europea pues ha puesto unos objetivos aquí, digamos, tanto para el sector marítimo como para el sector de la aviación, aunque la aviación pues va a estar más centrada en el biocombustible, ¿no? Y luego otro punto del aspecto regulatorio, en la propuesta que aprobó la Comisión Europea de la propuesta esta de la Fit for 55, ¿no? Ahí se aprobó que en el 2030 las emisiones de los vehículos ligeros, de los turismos, debían alcanzar el 55%, ¿no? Las emisiones. Pero en 2035 realmente indicó que digamos que debían de evitar las emisiones, el 100% de las emisiones, que esto realmente lo que significaba era que quedaba prohibida la venta, digamos, de los motores de combustión interna en la Unión Europea. Esto se aprobó en el año 2021, lo hemos leído por la prensa, lo hemos visto por la televisión repetidamente, pero aquí luego pues ha habido protestas de países, de Italia, principalmente de Italia, y luego sobre todo de Alemania, que además, realmente claro, para eso es también Alemania el país más fuerte. Al final la insistencia de Alemania ha hecho que se aprobara en marzo una exención, de tal forma que los coches de combustión interna van a poder seguir vendiéndose en Europa a partir del 2035 con la condición de que el combustible sea un combustible sintético, ¿eh? Es decir, que esto es regulatoriamente, y esto pues es importante. Luego, pues contaros también esto digamos que esto ya unido a los biocombustibles, que esto realmente aquí lo que va a haber una transformación muy grande es de las refinerías. O sea, en España sabéis que hay refinerías, Repsol tiene 5, luego está la de Cepsa y la de BP en Castellón. Entonces las refinerías van a tener una transformación tremenda, es decir, porque se van a convertir en centros energéticos, ¿no? Porque al final tienen que instalar estas plantas de biocombustibles, de producción de hidrógeno, de producción de combustibles sintéticos, porque todo esto es lo que va a sustituir. De hecho, el mes próximo está a punto de inaugurarse una planta, Repsol va a inaugurar una planta de biocombustibles avanzados en Cartagena, ¿no? Que va a producir 250.000 toneladas de CO2 al año, que va a evitar, me parece que son 900.000 toneladas de CO2 al año, y que me parece que de residuos, pues son todos residuos vegetales, ¿no? Va a coger unas 300.000 toneladas. Esto incluso Repsol, esto es una cosa curiosa, tiene una campaña en ciertas gasolineras, bueno, eso se puede ver por la web, que recoge aceite en botellas de plástico. Y además, si tú tienes la tarjeta de fidelización, la Wilet, pues te aporta 30 céntimos. O sea, tú puedes ir a una cosa a llevar, te aporta 30 céntimos. Y este es un ejemplo, que luego hablaremos, de la economía circular, ¿no? Es decir, de valorizar un residuo, ese aceite de cocina usado, que al final gira y va, pues diríamos, de la sartén al motor, ¿no? Es decir, pues este es un ejemplo, ¿no?
Luego, pues otro tanto también Cepsa va a hacer una planta de biocombustibles ahí en La Rábida, ¿no? en la refinería de Huelva. También BP en Castellón, van a hacerlas también de combustibles sintéticos, de hidrógeno, es decir, que se están preparando para que en el 2030 pues, las refinerías españolas, ¿no? Las que hay en España, pues puedan suministrar, ¿no? Pues, claro, toneladas que hace falta de estos productos que van a sustituir, tampoco es que se va a sustituir al petróleo en la próxima década, pero bueno, quiero decir que ya el 2030 pues ya se van a ofrecer ya estos productos que, bueno, que en breve pues van a ser una realidad, ¿no? Y bueno, con esto acabamos los combustibles sintéticos y vamos a pasar a la otra parte, que serían, vamos a pasar, esto es, bueno, cómo funciona la planta, que esto es lo que hemos dicho, que al final el CO2 este que absorbe de la planta, pues forma parte, al final se hace el combustible sintético pues es el que origina, digamos, el CO2, y al final la molécula esta es la que va girando, ¿no? Esta, por ejemplo, es de Repsol, de la planta de Repsol. Va a inaugurar en el año 2024. La primera planta es una planta pequeña, se llama planta demo, porque esto también es una tecnología que es incipiente. Va a hacer una planta pequeña para hacer 2.000 toneladas al año. Realmente es para aprenderlo. Va a hacer con Aramco, con la mayor petrolera mundial. Y ahora vamos a los gases renovables, es decir, que vamos a los combustibles renovables gaseosos, que hemos dicho, y los recuerdo, que podían ser de dos tipos, los de origen biológico y no biológico, y ahí fundamentalmente pues están el biometano y el hidrógeno, que son pues los que están llamados, hemos dicho, a sustituir al gas natural. Entonces, vamos a empezar con el biometano. El biometano pues es una realidad ya, o sea, es una tecnología que es madura, y realmente el biometano va a sustituir, digamos, pues realmente el biometano puede sustituir todas las aplicaciones del gas natural, porque es idéntico al metano. Pero bueno, antes, como hemos hablado antes de la economía circular, os había puesto esto de la economía circular, que queda muy bien, que al final, pues ¿qué es lo que pasa, no? Que la población mundial crece, la demanda de productos crece, el consumo energético crece, y al final los residuos pues crecen imparablemente, ¿no? Con lo cual pues hace falta tener un sistema de gestión eficiente, sostenible, respetuoso con el medio ambiente, para realmente cambiar digamos, el modelo de consumo, también de este consumo lineal al consumo circular, ¿no? Digamos, tal. Es decir, de aprovechar, de valorizar, como en el caso este del aceite usado, todos estos residuos que realmente luego lo que daban es un problema, pues realmente lo que se hace es valorizarlo y que se cierre, digamos, lo que es el círculo de la economía circular. Aquí luego hay otro punto, es decir, que el metano es un gas, como sabéis, de efecto invernadero, y lo curioso, pero ustedes ya lo sabéis, que se emite de forma natural, ahí en los vertederos de residuos orgánicos, pues la materia orgánica se descompone enseguida y va saliendo este gas, ¿no? De todo tipo de residuos. Entonces, esto incluso, pues lo pongo ahí, la Agencia Espacial Europea, a través de los satélites, ¿no? Pues detectan, ¿no? La cantidad de metano que hay en la atmósfera, ¿no? Entonces detecta, por ejemplo, que de los vertederos de las grandes ciudades europeas sale este metano, porque al final esa materia orgánica que está en el vertedero se descompone y emite metano, que además es un gas de efecto invernadero, que todavía es más potente que el CO2, ¿no? Con lo cual, pues se hace imprescindible, digamos, pues cambiar este modelo, y que estos residuos se puedan, en este caso, pues es hacer una valorización energética, ¿no? Y entonces vamos a ver ahora cómo se produce entonces el biometano, ¿no? Entonces el biometano realmente, pues al final se produce, espera, voy a pasar a la diapositiva, ya aparece esto. Las voy a pasar. Al final, el biometano, pues se puede acelerar su procedimiento, porque estos residuos orgánicos, ¿no? Como os he puesto, pues en ausencia de oxígeno, ¿no? Y con la presencia de unas bacterias, pues digamos se descomponen rápidamente, y entonces aparece ya un gas que se conoce como biogás, que ese gas ya tiene pues como un 50%, es una mezcla de gases este biogás, que tiene como un 50% de metano, ¿no? Este biogás
ya se ha estado usando incluso aquí en España durante muchos años para quemarlo en un motor y producir electricidad renovable porque había una prima, ¿no? Pero realmente el uso que se le está buscando ahora es que este biogás pueda ser, digamos, depurado para aumentar, es decir, que se eliminan otros gases, para aumentar la concentración de metano y obtener un gas que es exactamente igual que el gas natural, que tiene una concentración de metano en torno al 95% y que puede sustituir al gas natural en todos los usos. Lo podemos inyectar a la red y ya hay en España, aunque hay poco, ya hay inyección de biometano en la red y se está descarbonizando pues un pequeñísimo porcentaje del sistema gasista, porque este biometano ya está entrando. O sea, luego producción de biometano en realidad todavía hay poca, ¿no? O sea, la producción en el 2022, que ahora lo vamos a ver, se produjeron 7 BCM. BCM son miles de millones, es decir, que se producen anualmente 7.000 millones de metros cúbicos de biometano, que en realidad es muy poco, que son 7 BCM. Me parece que 4 que son de producción europea, 2 norteamericana. La Agencia Internacional de la Energía, por ejemplo, nos dice que espera que para el 2026 crezca a 12 BCM, que la mitad estarían hechos en Europa. Y luego tenemos aquí también, esto se cruza también con un objetivo, como consecuencia de la guerra de Ucrania. La Comisión Europea aprobó unas medidas que se llaman la REPowerEU. En esas medidas la Comisión Europea puso un objetivo de que en la Unión Europea había que producir 35 BCM, ¿no? Que este era el objetivo que se ponía para dividirlo entre los países, y ese objetivo equivale al 10% de la demanda de gas. O sea que la Comisión Europea lo que ha mandado es una señal, digamos, un aviso a todos los países de que hay que producir, digamos, al 2030 el 10% de la demanda de gas, digamos, en cada país. La Unión Europea lo pone al conjunto, porque también sabe que algunos países pues van más adelantados que otros y tal, pero ese es el objetivo. Y luego el objetivo que tiene al 2050 pues es que el biometano pueda sustituir, no va a sustituir al 100% del gas natural, porque no hay tantos residuos, digamos, para eso. Pero sí que esperan que el 30, 40, como máximo el 50% de todas las aplicaciones del gas natural que puedan ser atendidas por biometano, que realmente es metano, pero en una molécula bio, por así decirlo, es decir, en un combustible neutro. En España, como decía, pues vamos muy atrás, Aquí el gobierno pues ha estado más con la ministra, con las energías renovables eléctricas, con la eólica, fotovoltaica, y dejaron atrás el biogás. Finalmente se ha aprobado ya el gobierno la ruta del biogás, ya hay una ruta, ya hay unos objetivos, y realmente, pues bueno, digamos que la producción ahora mismo es ridícula. O sea, en España hay solo 11 plantas, en Francia, pues para que veáis, hay más de 600, en Alemania hay cerca de 1.000, aquí vamos tarde, pero bueno, lo bueno ya hay que dejar el pasado, ¿no? Dice, lo bueno es que ha empezado ya, y esto hay ya muchos proyectos y se va a acelerar, ¿no? Se va a acelerar. Esperemos también pues que el gobierno un día pues pueda revisar este objetivo también al 10%. Estamos muy abajo, pero digamos que va a ir arriba, ¿no? España es un país que tiene, nos dice que tiene, digamos, en Europa se dice que somos el tercer país con mayor potencial de recursos, ¿no?, para producir biometano. De hecho, en un estudio que ha hecho la consultora Price para la patronal del gas, ¿no?, para Sedigas, dice que el potencial que hay en España para producir biometano sería el máximo, serían 160 teravatios hora. Esto equivale, digamos, al 45% de la demanda de gas de España, que es un poco ese objetivo que pues, se podría llegar al 2050, ¿no? Y esto, por ponerle números, que siempre nos gusta, pues fijaros, y ahí lo pongo, o sea, el año pasado, si hubiéramos tenido ese 45% de biometano, pues se hubieran reducido las importaciones de gas natural un montón y se hubiera ahorrado pues 4.000 millones, ¿no? Pero bueno, quedaros que el biometano es un gas que es exactamente igual al gas natural, es un gas renovable, se puede inyectar directamente a la red del sistema gasista, puede llegar a través de tu casa, digamos, a las calderas de gas, de la calefacción o de las cocinas, es decir, exactamente igual, tiene los mismos usos y las mismas aplicaciones. Bueno, y con eso pasamos, digamos, a lo último, que es
el último combustible renovable gaseoso de origen no biológico, que es el hidrógeno, ¿no? Y aquí en el hidrógeno sí que me vais a permitir extenderme un poquito más, pero bueno, tampoco mucho. El hidrógeno es un gas que está muy de moda, como sabéis. Está muy de moda, pues un gas muy mediático, o sea, sale en la prensa tal. Es en el que están puestas muchas expectativas, yo también lo digo, aunque quizá, digamos, demasiadas, ¿no? Es decir, el biometano, como el gas natural, pues es un gas, y es un gas combustible, ¿no? Es un gas combustible. Y la gran ventaja del hidrógeno es que, a diferencia del gas natural, cuya combustión produce emisiones de CO2, es que la combustión del hidrógeno, como no tiene átomos de carbono la molécula, porque es hidrógeno, tiene solo átomos de hidrógeno, al no tener átomos de carbono no produce emisiones de CO2 y entonces produce realmente, solo emite vapor de agua. Y esta es la gran baza del hidrógeno y por eso pues tiene las grandes expectativas y bueno, y como veis todos los parabienes también de la clase política, ¿no? Es decir, como futuro, ¿no? Y realmente pues es uno de los, digamos, de las opciones pues principales en el proceso de descarbonización en esa parte que digamos que no se puede electrificar, porque ya hemos llegado que el 50% lo electrificamos y luego está el otro, ¿no? Es decir, que ahí es una de las opciones principales el hidrógeno. Y el hidrógeno es curioso porque es un gas combustible, es decir, que tiene un uso energético, pero hasta la fecha no se ha usado con un fin energético. Bueno, salvo si nos remontamos, esto los más mayores, que yo también soy, nos remontamos a la época del gas ciudad que circulaba por las tuberías de muchas ciudades españolas, entre ellas las de Madrid. Este gas ciudad era una mezcla de gases, el gas ciudad era un derivado del petróleo, en definitiva, ¿no? Pero este gas era una mezcla de gases que llevaba incluso hasta el 50% de hidrógeno. No era un hidrógeno producido, pero era un hidrógeno, en esa mezcla de gases tenía eso yo lo digo como curiosidad, pero el hidrógeno como tal solo no se usaba con fines energéticos, ni se ha usado. Curiosamente, el uso del hidrógeno es como materia prima para la industria petroquímica y la industria química. Por eso la unidad de medida es el kilo. Cuando antes hemos hablado del depósito, de los kilos que caben o de los gramos que caben en un depósito, es el kilo, porque es una materia prima, ¿no? Por eso se habla en kilo. Y entonces una materia química que se usa en el refino para hidrogenar los hidrocarburos, en la hidrogenación, se usa para la producción de fertilizantes, ¿no? Porque la producción para la producción de amoníaco pues se usa mucho hidrógeno, ¿no? Es la base de eso, y luego al final el amoníaco pues entra a formar parte de los fertilizantes nitrogenados, ¿no? Y también se usa para la fabricación del metanol. O sea, el metanol es importantísimo porque es la base de la industria química. A través del metanol luego se derivan muchos productos y materiales pues que de estos, como decíamos antes, que usamos en la vida cotidiana. El metanol es base de muchos de estos, ¿no? Entonces se utiliza para eso. Se producen en España unas 600.000 toneladas de este hidrógeno al año. Realmente se obtienen a un precio competitivo entre 1,5 y 2 euros el kilo. Se obtiene a partir de este reformado de gas natural que se descompone, digamos, el gas natural se descompone en hidrógeno y en CO2. Es decir, que es un proceso que emite CO2 y por eso a ese hidrógeno se le conoce en lo que llamamos los colores del hidrógeno como hidrógeno gris. Para detener, es decir, que está compuesto por moléculas grises porque las llamamos a las que tienen emisiones de CO2. Y ahora ya que hemos empezado con los colores del hidrógeno, claro, el hidrógeno es como la electricidad, hemos dicho, hay que producirlo, porque el hidrógeno no existe de manera natural, ¿no? Es decir, el hidrógeno es tan pequeño y además está al otro lado de la tabla periódica, entonces lo que tiene es una gran, digamos, facilidad para combinarse con otros compuestos, porque al final con el hidrógeno lo que hace la industria química es fabricar moléculas de otro tipo, ¿no? Porque combina muy bien. Está en el agua en grandísimas cantidades y se obtiene, por eso la parte de la producción va a ser con agua. Entonces, este hidrógeno, estos se pueden hacer, bueno, ya hemos visto cómo se fabrica el hidrógeno gris. Vamos a ver solo los más importantes. El hidrógeno azul es un hidrógeno importante, es un hidrógeno de bajas emisiones que va a tener futuro, y es un hidrógeno que realmente se hace exactamente igual
que el hidrógeno gris, o sea, a partir de gas natural, pero aquí en este caso lo que se hace es que el CO2 que se emite se captura y se almacena en un almacenamiento subterráneo, ¿no? Es decir, es un hidrógeno que es competitivo, o sea, no es más caro que el gris, pero no es muy caro, y es una de las tecnologías, digamos, que también está apoyando la Comisión Europea. Incluso os puedo, bueno, luego os lo enseñaré. Está también el hidrógeno rosa, este lo he puesto porque como aquí nuestros amigos vecinos franceses, digamos, ellos tienen la energía nuclear, es un hidrógeno que se produce con la electrólisis del agua, pero realmente ahí la energía renovable que necesita el proceso se la va a aportar la energía nuclear, ¿no? Que esto ya lo ha aprobado y lo ha admitido la Comisión Europea por ser Francia quien es, y ha admitido el hidrógeno nuclear como un hidrógeno bajo en emisiones, ¿no? Como el hidrógeno azul. Luego hay otro hidrógeno también, curioso, que es el hidrógeno turquesa, que es realmente hacer una pirólisis del gas, una descomposición de este gas a alta temperatura que produce hidrógeno, pero en vez de producir CO2 produce carbono sólido, que sería el grafito, ¿no? Es decir, ¿no? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, os había puesto este anuncio porque esto salió la semana pasada. Con esto de los yacimientos había puesto ahí que precisamente Repsol ha pedido los permisos al Ministerio de Transición Ecológica para realmente las primeras investigaciones para construir el primer almacenamiento de CO2 subterráneo, que esto realmente sería para meter este CO2 al final proveniente de toda la refinería y la petroquímica y la industria de Puerto Llano, pues meterla aquí, ¿no? Esto. Y entonces ahora vamos a llegar al hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno verde, que es la panacea. Entonces el hidrógeno verde, esto ya lo hemos dicho antes, se produce también a través de la electrólisis del agua, y para que no sea considerado verde, pues realmente lo que necesitamos es aporte de energía eléctrica, ¿no? Renovable. Entonces esa es, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Vamos a repetir, es la gran baza que tiene el hidrógeno verde, ¿no? Su precio hoy en día pues no es competitivo, es bastante más caro que el hidrógeno gris, cuesta entre 5 y 7 euros el kilo. No sé si tengo por aquí, si he puesto, aquí tenéis los precios de esta semana, está como a 230 euros el megavatio, está digamos el equivalente del kilo de hidrógeno, que esto poniéndolo al kilo serían como unos 7 euros el kilo, es decir, este es el precio que tiene hoy en día, ¿no? Es cierto que también se produce muy poco. Es una tecnología incipiente y que necesita ayudas pues para realmente para su desarrollo y su despliegue, ¿no? Y su despliegue. Entonces nos vamos a ver, bueno, pero el hidrógeno, antes quería deciros, tiene dos grandes inconvenientes. Hemos contado realmente la gran baza que tiene, la apuesta, es decir, que es un gas combustible que no genera emisiones de CO2, y esto es básico, ¿no? Fundamental. Pero tiene dos problemas. Uno, que para producirlo, pues ya hemos dicho antes que para producir el hidrógeno hace falta aportar energía. Tenemos la mala suerte que la electrólisis es el proceso de producción de hidrógeno que más energía consume, de tal forma que se necesitan 55 kilovatios hora para producir 1 kilo de hidrógeno. Quiere decir que hace falta mucha energía. Y la otra parte, esto lo entenderéis ahora mejor porque hemos visto el ejemplo, el hidrógeno es un gas muy ligero que tiene una densidad energética muy baja, y entonces hace que los procesos sean, digamos, ineficientes, ¿no? Digamos. Y esto pues penaliza mucho. Estos son los inconvenientes. De todas formas, vamos a ver un poco rápidamente la problemática de los proyectos estos que hay ahora, ¿no? Que están ahí, hay muchos proyectos en ciernes esperando las subvenciones que ya se han empezado a dar de hidrógeno verde. Entonces, al principio vienen los proyectos. Los proyectos realmente en la fase incipiente pues cuestan más, porque cuestan todo más los materiales, los equipos, y quiere decir que con el escalado de los proyectos, conforme se vayan haciendo más proyectos, pues realmente los materiales y sobre todo el equipo principal, el electrolizador, bajará de precio, ¿no? Esto tiene también una parte una parte mala, es decir, esto de los electrolizadores, ya nos pasó con la energía fotovoltaica y la eólica, que siendo tecnologías europeas, con el tiempo y para hacer rentables los proyectos, al final se están haciendo en China. O sea, China hace todas las placas fotovoltaicas que hay en España y casi en el mundo, y hace hoy en día pues la eólica, que todavía era una tecnología más europea, porque aquí teníamos incluso a Gamesa, que luego pasó en Siemens y ahora está en una crisis
tremenda, ¿no? Pidiendo dinero al gobierno, también al gobierno español y al alemán, ¿no? Que ya se la han concedido. Es decir, que ha pasado a ser prácticamente también todas las turbinas eólicas a comprarse en China, ¿no? Y esto ahí, luego hablaremos de esto, aumenta también el riesgo geopolítico, ¿no? Con el hidrógeno, ¿qué está pasando? Pues que los electricizadores es una tecnología europea, pero ya se están empezando a comprar en China. Y ya actualmente los chinos tienen el 50% del mercado del mercado de los electrificadores. Y para colmo, las ayudas que da la Unión Europea, y en nuestro caso el gobierno español o los gobiernos nacionales, pues al final, ya para colmo de esto, pues es que se van a ir a China, porque además realmente los electrificadores se compran más baratos allá y al final se comprarán allá para hacerlos más rentables, y ya están en el 50%. O sea que además el dinero con lo que financiamos, el dinero público con lo que va a regar esto, pues al final parte se nos va a ir a China. Esto ya pasa con los coches eléctricos, o sea, tampoco es ninguna novedad. O sea, en Europa los coches más vendidos son los eléctricos, son el Tesla y el MG chino, todos con subvención europea. Pues esos son los coches más vendidos en Europa. Fijaros la cantidad de dinero público que, digamos, va a China con esto. Pero bueno, los costes de inversión bajarán, China ayudará a que bajen, pero el problema del hidrógeno realmente son los costes de operación. Y os voy a poner un ejemplo, en las energías eólicas y fotovoltaicas, pues realmente los costes de operación son bajísimos. ¿Por qué? Pues porque el sol y el viento son gratis. Entonces ya los costes, pues nada, imaginaros cuánta gente veis en un parque fotovoltaico, pues no hay gente, realmente son unos costes bajísimos que ha hecho con la bajada de los costes de inversión que puedan bajar los precios de las energías renovables mucho, ¿no? Es decir, y es así. Ahora, en el hidrógeno no pasa así, porque el coste de la materia prima, en este caso, es la electricidad. Y la electricidad ya sabéis qué coste tiene, ¿no? Es decir, que ahora mismo, que nos parece que ha bajado la electricidad, que es cierto que ha bajado, pero cuesta el doble que en el 2019. O sea, quiero decir, entonces, a esos costes, pues efectivamente el hidrógeno pues no es rentable. Y entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues que tiene que haber financiación pública para hacer rentable la financiación privada, porque si no, no funciona. Es decir, tiene que haber dinero público, ¿no? Y esto hace también un poco con la ineficiencia que tiene el hidrógeno, pues también que empiecen a aparecer las primeras dudas de regar con tanto dinero público la producción de hidrógeno, pues por lo ineficiente que es, porque probablemente pues no va a cumplir todas las expectativas que tiene, ¿no? Y bueno, y que no se produzca una burbuja, porque entonces sí que habrá que pagarlas, todas estas ayudas públicas, o vía impuestos o vía precios. De todas formas, vamos a ver rápidamente, os voy a poner así muy rápidamente algún ejemplo para que veáis, hablando del tema de la eficiencia. Mira, os he puesto así, esto es un autobús eléctrico, ¿no? Esto es un autobús eléctrico que vamos a ver la diferencia que hay de cargarlo directamente, mira, José Antonio, de una planta fotovoltaica, ¿no? Lo veis arriba. O sea, el ejemplo es, dice, estos tienen que recorrer 100 kilómetros y el origen es una planta fotovoltaica. En el caso de la energía eléctrica, pues finalmente esta energía eléctrica va a una batería, digamos, evidentemente hay unas pérdidas, pero al final de estos 144 nos llega aproximadamente el 90%, nos llegan 130 kilovatios hora a este coche y es capaz de recorrernos 100 kilómetros, ¿no? En el hidrógeno, pues el hidrógeno es un calvario, porque realmente lo primero que hay que hacer es producir el hidrógeno. Y el hidrógeno, en la planta del electrolizador, el rendimiento que tiene es aproximadamente el 60%, aquello que hemos dicho de los 55 kilovatios hora. Tiene el 60%, con lo cual ahí pues pierdo. Luego lo tengo que presurizar, lo tengo que enviar. Y al final lo meto en el autobús. ¿Qué nos han quedado? 342. Porque el hidrógeno a su vez es menos ineficiente, o sea, lo más eficiente es la energía eléctrica, ya lo veis. ¿Qué quiere decir? Que para recorrer 100 kilómetros, pues uno gasta 144 y el otro 714. Y eso es el problema, o sea, no es que el hidrógeno sea malo, el hidrógeno es un gas, tiene sus características, evidentemente el que sea ligero y la baja densidad que tiene, pues es lo que le penaliza, ¿no? Y le penaliza hasta el punto, que estoy contra esta noticia esta semana, del Ayuntamiento de Pau,
que dice que pone fin a la aventura del hidrógeno, pues porque está agotado ya, han agotado ya los subsidios, no le dan más, y que lo cambia por un coche eléctrico. Esto, para que veáis un ejemplo, digamos, un ejemplo real, esto es de esta semana, ¿no? Pero bueno, no es porque lo veáis en el periódico, aquí está la clave, es decir, esto pasa. Es decir, si lo hacemos con un coche, pues la diferencia es menor porque el gasto es menor, ¿no? Pero lo he visto, esto te gusta, ¿eh? Sí. Y este es el tema del hidrógeno, ¿no? Es decir, que para muchas cosas, es decir, el hidrógeno se podía utilizar también para calentar nuestra casa, pero sería hasta más fácil, más eficiente hacerlo con electricidad, porque por lo menos si lo haces con electricidad estás electrificando directamente la casa, pero es que con el hidrógeno es una electrificación de la casa indirecta, porque primero hay que producir el hidrógeno con electricidad y luego mandarlo allá y producirlo, ¿no? Con lo cual, digamos que eso pues hace que los proyectos sean, aquí tenían puesto lo del H2M, que eran, digamos, pues más ineficientes, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en lo que es, cuando decíamos lo de claro, el hidrógeno, podías meterlo también en una caldera, es decir, oye, podemos sustituir al gas natural con el hidrógeno. Bueno, pues habría que cambiar ciertas tuberías, habría que cambiar la caldera. Bueno, no sería tan costoso como electrificar la casa, pero desde luego es mucho más rentable, porque no hay que cambiar nada, meterle biometano a esa caldera, que la conviertes en verde automáticamente, y el biometano te puede ir en la red, no tienes que cambiar las tuberías, no tienes que cambiar la caldera y no tienes que gastar nada en casa, simplemente se ha cambiado el gas por el uno por el otro, ¿no? Y el hidrógeno, pues lo que sí, es decir, que tiene pues muchas aplicaciones en la que es muy ineficiente, y sí que va a tener otras pues donde realmente pues va a tener su sitio, ¿no? El primer sitio que va a tener el hidrógeno es primero el consumo no energético. Todo ese hidrógeno gris que se consume, esas 600.000 toneladas que se consumen en España y que en el mundo son casi 100 millones de toneladas, pues hay que convertirlo en verde. O sea que ya tiene trabajo el hidrógeno gris, porque el hidrógeno verde, porque tiene que cambiar todos estos. Se han puesto unos objetivos también de que al 2025 pues al menos el 30% de este hidrógeno gris sea verde, y este va a ser realmente pues la prueba del hidrógeno, donde el hidrógeno pues va a crecer, vamos a ver ahí con la descarbonización de este hidrógeno gris en hidrógeno verde, pues cómo avanza y cómo van los precios. Pero claro, los fundamentos pues digamos que los tiene complicados, ¿no? Y este es un poco el tema del hidrógeno, ¿no? Es decir, al final, el hidrógeno puede tener también usos, algo también puede tener cabida en el transporte pesado, sobre todo en el transporte pesado por carretera. Todos estos camiones también que recorren largas distancias, pues también son muy difíciles de electrificar porque tienen que tener unas baterías muy grandes, ¿no? Y hacen muchos kilómetros además, ¿no? De estos que van por Europa, ¿no? Entonces ahí puede tener el hidrógeno líquido, ¿no? En los aviones, como decíamos antes, era imposible porque, no sé, imaginaros un transatlántico, estos que van a Estados Unidos, no sé si el 380 o estos, pues no sé si tiene 150.000 litros de queroseno porque los gastan, ¿no? Pues imaginaros que si eso se hace con hidrógeno líquido, que tiene una densidad energética 4 veces inferior, pues ese avión tiene que tener 600.000 metros cúbicos de esto, que es más grande que el propio avión, con lo cual realmente, y aparte luego monta un tanque ahí criogénico, porque hay que aguantar ahí bien aislado, porque tiene menos 253 grados, hay que mantenerlo, con lo cual pues ahí es difícil, ¿no? O sea, va a tener el hidrógeno como usos energéticos, pues ahí donde va a tener en nichos, como el transporte pesado, pues sobre todo en procesos térmicos de alta temperatura, donde la electricidad ahí es muy ineficiente, ¿no? Hasta, por ejemplo, pues en la cerámica, o sea, en hornos para el acero verde. O sea, tener en cuenta, por ejemplo, en el acero, además de la temperatura, el carbón o el gas natural se usa como agente reductor, porque
Al final el acero viene del mineral de hierro, del mineral de hierro, que es óxido de hierro. Entonces el combustible, el carbón, el gas natural y también el hidrógeno, en realidad son agentes reductores, porque lo que hace el carbón es robarle el oxígeno al óxido de hierro y dejar hierro, es decir, dejar el acero. Es decir, que ahí en esos hornos de alta temperatura hay una reducción del mineral de hierro a cero. Y ahí pues también tendrá, es decir, que va a tener ciertos nichos. Otro nicho va a ser por la fabricación de los combustibles sintéticos, ¿no? Estos que hemos dicho, o sea, va a tener su nicho, ¿no? En definitiva, el hidrógeno pues va a tener su papel. Yo creo que menos de las expectativas que tiene, ¿no? Por lo que decíamos, por la gran cantidad de electricidad que requiere para su producción y esa baja densidad energética. El hidrógeno, claro, el primer uso va a ser como materia prima para utilizar como el hidrógeno, porque el hidrógeno en realidad como consumo energético no se utiliza todavía, o sea que ese consumo, digamos, es una expectativa, o sea, digamos que se está comprando esa expectativa del hidrógeno de cara al uso energético, ¿no? Es decir, tal. Pero bueno, esperemos que esta expectativa, pues eso no acabe en burbuja y haya que pagarlo, ¿no? Pero es decir, que su sitio lo va a tener, ¿no? Su sitio lo va a tener. Y luego, pues, como tengo aquí también a los compañeros de Nagas, he puesto el hidroducto, ¿no? El hidroducto, ¿no? Es decir, que es, digamos, esto sería lo que sería la futura red de gas. Este hidroducto, aquí, pues, yo también, bueno, que ya las hemos sufrido. Aquí lo que hemos sufrido en España son siempre las reticencias francesas con las interconexiones energéticas. Se ha opuesto siempre la interconexión energética a la de gas. Hemos estado 10 años ahí detrás para ver si hacíamos el MidCat. Al final no se ha hecho, sacaron esto del hidrógeno para dar una patada al MidCat y entonces ahora se ha quedado el hidroducto, ¿no? Bueno, no sé, esperemos que se pueda hacer, pero no sé, Francia yo veo que no tiene ningún incentivo para hacer esto. El hidrógeno verde nuestro va a competir con el rosa y no sé, ya veremos, o sea, va a ser difícil. O sea, realmente Francia ha convertido a la península ibérica en un muro energético. La península ibérica es una isla energética y ya veremos. Yo de todas formas lo primero que haría antes de exportarlo luego sería intentar, sobre todo esto, hacer en Europa, es decir, atraer industria europea a España, digamos, por el precio, digamos, bajo que hay de las energías renovables, y luego con este hidrógeno y producir pues materiales y productos verdes, es decir, producir acero verde, cemento bajo en emisiones, fertilizantes verdes, cosas de estas, porque al final pues es mejor exportar productos y materiales que tienen un valor más añadido más que exportar energía, ¿no? Realmente, oye, lo que nos sobre, pues exportamos, ¿no? Pero bueno, esperemos que se pueda hacer, pero bueno, esta era una nota sobre el hidroducto. Y con esto realmente acabamos. Aquí os he puesto unas conclusiones y unas reflexiones finales, pues para que las leáis, ¿no? Son cosas que ya lo hemos visto, ¿no? Que lo hemos visto en esto y no sé si... Bueno, tengo otra página, cuando me digáis paso a la otra. Aquí un problema claro es el de los precios, ¿no? Esto ya lo veremos y bueno, realmente pues Esta, bueno, ya ves la segunda, ¿no? Que yo lo he puesto ahí como electrones, ¿no? Si podemos utilizar, es decir, esto es para decir, efectivamente lo volvemos a decir, ¿no? Que la electricidad es lo más eficiente, entonces si se pueden consumir electrones verdes hay que consumirlos, y si no podemos, pues entonces tenemos las moléculas para hacerlo, ¿no? Y bueno, es con realmente los combustibles renovables, un poco el último punto es el resumen, que van a complementar la electrificación de la economía, digamos, van a complementar a la electricidad que decíamos antes para poder llegar a la neutralidad climática. Vamos a resolver además el problema de los residuos, ¿no? Todo esto, antes cuando hablamos, pues bueno, también cuando lo dije, cuando el biometano, pues imaginad estos los purines de
de los cerdos, del estiércol de las vacas, todos estos problemas tal, pues realmente con esto realmente quedan además solucionados, ¿no? Y luego, para el final tenemos siempre esta, es decir, y siempre la eficiencia, ¿eh? Lo más barato, lo mejor es lo que no se gasta, ¿eh? Esto es lo mejor. Eso. Y con esto acabamos. No sé cómo hemos andado de tiempo. Ahí justito. Sí. Sí. Voy a beber un poquito de agua. Muchísimas gracias, Fernando, por esta magnífica presentación en torno a la energía, a la descarbonización, a la electrificación y a toda la actualidad de la misma. Si te parece, vamos a abrir un turno de preguntas para que los asistentes puedan, bueno, pues suplirnos sus inquietudes en el día de hoy. Julio va a ir pasando, levanten la mano y Julio va a ir pasando el micrófono. Hemos hablado que hay un 20% de energía que es eléctrica, de origen. Sí. Bueno, ¿Qué evolución tiene actualmente? ¿Qué evolución? ¿Cómo evoluciona? ¿De menos a más? ¿Está subiendo? ¿Está bajando? Está bajando. ¿Cada vez menos? Está bajando porque no aumenta la demanda industrial, es decir, la industria no tira, que esto es grave, pero es que además no tira en Europa tampoco, ¿eh? Hay que tener en cuenta que todas estas placas, todos estos coches que producíamos en Europa, o sea, vamos a menos. Además tenemos que pagar, las empresas tienen que pagar los derechos de carbono y al final el acero pues se compra en China, se compra en Turquía, se compra en este sitio. Es decir, que vamos a ser los más limpios, pero claro, la industria va para abajo, ¿no? A pesar de la electrificación de la industria automotriz. Bueno, la industria se va a electrificar, también se tiene que electrificar, o sea, la industria pues... No, digo el consumo, los coches. Sí, no, los coches, los sí, se va a electrificar, pero bueno, digamos, ahora está a la baja, pero también pasa una cosa porque aumenta la eficiencia, es decir, esta última que la he puesto por el de no gastar, quiere decir la eficiencia, lo quería decir, en muchas empresas, en casi todas hay procesos de eficiencia, es decir, se están dando las vueltas, ¿no?, a los procesos energéticos de las empresas para gastar menos. Porque lo más importante es no gastarlo. Es decir, esto de la eficiencia, que lo he dejado para el final, con un ejemplo simple, ¿no? Dice, lo mejor es lo que no se gasta, ¿eh? Esto lo hacen, y entonces realmente por el tema de la eficiencia está bajando, ¿no? Está bajando. También hay un poco, también empieza el autoconsumo, cada vez también empieza a haber más paneles en casa, todo esto ese no computa, ¿no? Porque es autoconsumo, tú tienes un chalet, pues autoconsumo eso no computa, pero digamos que está bajando. Ahora, la electricidad, como hemos dicho, si le hacemos caso a la Agencia Internacional de Energía, en realidad va a tener que subir, es decir, con los coches eléctricos, la industria, pues... Hombre, la industria, mira, los que son procesos de baja temperatura de la industria, es decir, que no requieran temperaturas altas, se van a poder electrificar. Sí. Cuando decíamos una parte de las aplicaciones de los combustibles fósiles se van a electrificar, ¿no? Pues una parte de la industria se va a hacer los de baja temperatura. Los otros, pues será hidrógeno también, serán otras cosas, biometanos, etcétera. Es decir, que va a subir. Ahora mismo está bajando porque está el efecto de la eficiencia. Es que yo he desarrollado mi vida profesional, soy ingeniero industrial de especialidad técnicas energéticas, en el mundo del automóvil. Y en el mundo del automóvil, desde los años 60, se venía intentando desarrollar el motor eléctrico y siempre ha habido un freno fuerte. Si echas un vistazo a toda la tela de araña que hay en la financiación de los constructores de automoción, están las 7 hermanas. Están ahí. Entonces yo creo que era un freno provocado. Vamos, es ese ya se ha opinión. quitado, o sea, ahí... Ahora no ha salido hasta que Elon Musk, con dinero procedente de otras fuentes, se ha tirado con el Tesla. Esa es la realidad. Bueno, es el coche más vendido en Europa. Pero el eléctrico... Y los demás han tenido que seguir... El eléctrico es el coche más vendido, o sea, que no es uno de combustión, entonces es el Tesla. Y tiene que ir por ese camino. Pero ahora yo me pregunto, la política energética, por lo menos a nivel de Europa, ¿quién la pilota? ¿Las naciones o
¿O desde, pues bueno, desde están ahí desde Bruselas, están ahí desde Bruselas y la manejan allá, y están haciendo una política pues que es medioambientalmente es muy agresiva, ¿no? Es muy agresiva porque Europa lo lidera, pero claro, al final ten en cuenta que nosotros tenemos, bueno, la Unión Europea el año pasado bajó el 3,5 las emisiones, o sea, subieron en el mundo el 1% y la Unión Europea bajó tal. Pero claro, ¿por qué pasa eso? Pues porque los que venden acero en la Unión Europea han tenido que hacer fábricas en Turquía, en Ucrania, tal, y comprarla en otro sitio. Porque a 100 euros prácticamente, pues está a 80 ahora mismo, ¿no? Que está la tonelada tal, pues son todas, y además son todo pegas. O sea, tú ten en cuenta que en China o en Turquía, o sea, las medidas medioambientales que hay, pues son seguro que mucho más laxas que las nuestras. Y además tú, o sea, fabricas más fácil, fabrican carbón, o sea, en China, pues, oye, que es que consume el 53% del carbón mundial. Y va hacia arriba. Y va hacia arriba. Y por cierto, que tenía ahí... bueno, los que estáis en el Tajo tenéis un mundo ahora muy... Que tenía aquí otra diapositiva. Sí, bueno, esto ahora no se me puede. Bueno. No quiero ocupar. Sí. No, pero quiero decir, realmente ahora mismo está bajando, pero hay un efecto de que es bueno, que es el de la eficiencia. Que bueno, pero hay otro que está lastrado, pues porque realmente se está notando la industria, el PIB de industrial en España está bajando y en Europa está bajando. Y ha bajado mucho la demanda de gas en Europa y también en España por la industria. O sea, los precios estos que se pagaron antes cuando los decía lo de China, pues, o sea, China realmente pues da para otra conferencia, ¿no? Porque es el país que más carbón consume, es el país que fabrica para todo el mundo, tal, ¿me entiendes? Solo China consume el 25% de la energía mundial, ¿no? Y además pues es el responsable de casi un tercio de las emisiones mundiales. O sea, pero ojo, que te voy a decir una cosa, es el país que mayor producción hace de energías renovables, porque China además lidera toda la tecnología de las tecnologías limpias y verdes, porque controla todos los minerales críticos, vende las plantas, vende los paneles, venden las turbinas eólicas y venden los coches. O sea, en España el mes pasado el coche más vendido ha sido el MG, era de combustión interna, pero en Europa ha sido el segundo, el chino. O sea, que fijaros en qué posición. Entonces aquí bajamos las emisiones, pero es que baja la producción industrial, porque lo que estamos haciendo realmente es exportar la industria fuera y para comprarlo. Bien, Luis Fernando Leza. Muy bien, Fernando. Sí. Oye, sí. Enhorabuena porque nos has dado un repaso magnífico. Sí, a mí me encanta. Has hecho un esfuerzo y has sido muy didáctico y muy claro. Sí, te lo agradezco. Yo saco otro tema. ¿Qué pasa con la nuclear? En España parece que la enterramos, que nos queda, efectivamente cerramos las centrales. Aquí, a nivel mundial y europeo, ¿cómo está el tema? Pues mira, hay dos bloques. Uno está capitaneado por Alemania y por España, en contra de la energía nuclear, ¿no? Alemania ha llegado al punto, en España todavía se ha puesto una vida que van a ir cerrando pues, según las fechas, hasta el 2035 creo que es la última. Pero Alemania ha llegado al punto que ha cerrado, esto no sé, alguno lo habrá leído por la prensa, o sea, han cerrado ya las nucleares que le quedaban por cerrar, ha pedido permiso para abrir las plantas de carbón, están funcionando, sujetando el sistema eléctrico con plantas de carbón, o sea que en estos momentos, digamos que la prioridad son reducir las emisiones de CO2, hacemos esto. Y esto es así. Y en España, pues, o sea, aquí se está en contra, el gobierno está en contra. Probablemente lo que pase, es decir, yo creo que centrales nucleares nuevas no hace falta hacerlas. Aquí en España lo que sí se podría hacer, pues es alargar la vida. O sea, realmente la energía nuclear está dando un 20%. Tener en cuenta que la energía nuclear no llega en España al 50%. Porque aquí hablamos de la energía eléctrica, pero realmente la energía eólica y la fotovoltaica juntas lo que proporcionan es energía para 5 horas al día. Es decir, entonces realmente necesita una base. En España hay de nuclear de 20%
y luego entra entra también la hidroeléctrica y luego entra el gas, ¿no? Y el gas entra al último, por si hay problemas, entra el gas, ¿no? A salvar. Y entonces aquí la solución, yo creo que sí que está, yo creo que también probablemente el gobierno pueda cambiar, o si se cambia el gobierno, a que en otros países esto también se ha hecho, están luego pues con los medios permisos y el estudio tal, es alargar la vida de las centrales nucleares. Esto sí que, yo creo que sí que esto lo harán, se hará. No, si cerramos aquí las centrales, lo que va a haber es más consumo de gas y más emisiones, porque las renovables no llegan a todo. O sea, tú llegas esta hora y si no hay viento, hay cero de producción. O sea, alguien tiene que... Luego le echarán la culpa al gas del precio. Pero alguien tiene que salvar el sistema energético, ¿no? Entonces lo salva la nuclear y lo salva tal, porque ni siquiera el 20% de la energía esa que consumimos, yo cuando lo exageraba, ¿no? Y si seguimos poniendo plantas eólicas y no nos damos cuenta que los aviones no van con paneles, ¿no? Pero lo estaba exagerando, es decir, porque ni siquiera el sistema eléctrico español es 100% renovable. Y además tampoco es cuestión de seguir poniendo, porque realmente ahora se está perdiendo ahí el 5% de esa energía. Claro, porque esto produces tú a las 12 de la mañana, España, que es el país que tiene más radiación solar de Europa, ¿no? Entonces producimos mucho y está barato, y hay horas que está a cero, porque es que se está perdiendo la energía. O sea, hay energía renovable que se pierde todos los días, porque a las 12 de la mañana, pues no consume, luego llega a las 8 de la noche, que ni el 20% de la energía que consumimos es renovable. No, digo que es una opción que efectivamente... Una opción, sí. Que en España la hemos enterrado desde un punto de vista fundamentalmente ideológico. Bueno, y que ha adoptado la mitad de Europa ha optado por eso. Pero que creo que a nivel internacional, bueno, pues puede tener su juego, ¿no? Sí. No, esto ha cambiado, o sea, la percepción de la energía nuclear con esto ha cambiado, ¿no? Se ha cambiado en el mundo, ¿no? Luego tenemos aquí a nuestros vecinos que el 70% de la electricidad la producen con energía nuclear, ¿no? Entonces, más o menos está dividido, o sea, quiero decir, está prácticamente dividido entre esto. Pero yo creo que sí, que sobre todo lo que es prolongar, digamos, la vida útil de las centrales se hará. Yo creo que sí. Buenas noches. Felicitarte también por la conferencia, está muy bien. Y al hilo de lo que estabais hablando ahora, me entra una duda, ¿no? Cuando lleguemos a ese 50% que has dicho de consumo eléctrico o algo así, ¿tenemos capacidad propia para producir ese 50% de electricidad? Sí. Bueno, nos va a sobrar. ¿Sí? Nos va a sobrar, porque ya producíamos esta electricidad con 50 menos gigavatios menos que había tal, y se siguen montando, fíjate, que se siguen montando plantas eólicas y plantas fronteras y está bajando la demanda eléctrica. O sea, sí que vamos a tener, Ahora, lo que pasa es que vienen problemas gordos, o sea, habrá que montar también más plantas y habrá que montar muchas líneas eléctricas. Y esto va a crear unos problemas territoriales tremendos, ¿no? Porque, a ver, al final nadie quiere las plantas en su casa, las plantas fotovoltaicas, nadie quiere, y en La Rioja pasa, ¿no? También en el Valle del Ebro, que le pasen las líneas de alta tensión, ¿no? Y esto va a tener problemas pues en los territorios, no territoriales. Pero digamos que sí, que va a haber energía, pero es que no es solo montar las plantas, hay que montar luego, hay que hacer líneas eléctricas, hay que más, porque va a subir la potencia, que no es solo montar las placas, que ya y las estas, que hay que reforzar las líneas. O sea, la energía renovable ahora se está perdiendo porque el nudo donde va está a tope y no admite más. Por eso se vierte, se está perdiendo la energía renovable, es decir, que hay que hacer inversión en líneas, ¿no? Muchas, sí, o sea, hay mucho dinero. Hola, muchas gracias, Fernando, por la exposición que nos han hecho, práctica y tal. Sí. La verdad que la parte, el escenario o la conclusión que uno puede sacar es un poco, pues bueno, un poco negativo, ¿sabes? Estamos en Europa, la industria se nos puede deslocalizar, queremos ser muy verdes, queremos ser muy ecologistas, muy sostenibles, pero sin embargo somos humanos, la calidad de vida y lo que es la evolución y el crecimiento está en el desarrollo de las personas y de la industria, ¿está claro? Sí. Lo de que cada día se vaya más a China, es un problema muy grave.
O sea, no está, eso está claro. O sea, sin industria no hay prosperidad. El ejemplo que hemos vivido de Gamesa, una empresa puntera en desarrollo de tecnología eólica. Y hoy, pero desde las palas, eso en el polígono de Miñano lo hemos visto cuando nos llevamos gas y tal, ¿eh? Y hoy, en la situación económica que está, Vestas está también tocada, ¿eh? Yo coincido contigo en que el gas y el petróleo va a seguir teniendo protagonismo y vida, está claro. Ahora, vuelvo al comentario del principio. Me da pena un país como España, que el gas renovable, como puede ser el biogás, con una industria agroalimentaria puntera en Europa, y que tenga las plantas de biometano que tiene, pues bueno, la verdad es que es triste. Y luego, el otro tema también, bueno, pues es la cuestión tecnológica de que todos los podemos llegar a importar aquí. Los hidrolizadores, todo. Yo en el hidrógeno coincido contigo que le queda mucho por hacer. Sí, bueno, es que se va a importar fuera de la Unión Europea, ya no es comprar en Europa, es fuera. En esta situación, ¿cómo ves tú el tema geopolítico? Para mí Europa no está haciendo bien la estrategia, vamos a una descarbonización, pero con pocos soportes y pocos argumentos para sostener la industria, no digamos la del automóvil ni mucho más. ¿Cómo ves tú ese decrecimiento de consumo, de demanda de gas natural y de petróleo en las situaciones geopolíticas? Por cierto, en Europa tenemos gas y petróleo. Otra cosa es que somos tan incongruentes que el gas de esquisto o el shale gas no lo traemos y lo importamos de América. Pero bueno, esas son... Bueno, lo hemos estado comprando el año pasado 10 veces más caro. O sea, que hay que ser hipócritas, ¿eh? O sea, 10 veces más caro. No sé qué opinión positiva en Estados Unidos está a 4 o 5 veces más barato y realmente pues la prosperidad y la industria se van allá, se van a Estados Unidos. O sea, realmente los costes de la energía en las empresas cuestan mucho y que la energía, no digo en una casa que como consume 150 kilovatios hora al mes, pues no es nada, pero claro, el que consume una industria que sea muy intensiva de energía se va a Estados Unidos. La energía cuesta 5 veces menos. Como consumas mucho, pues se nota, ¿no? O sea, es decir, en las tensiones geopolíticas, pues mira, yo creo que con la energía renovable van a disminuir, ¿no? Es decir, porque los combustibles fósiles, digamos, tienen una distribución geográfica, llamémosle desigual, es decir, que hay países que tienen muchos combustibles fósiles o pasa como en la Unión Europea que hay muy pocos, ¿no? Muy pocos, ¿no? Es decir, que tal. Con las energías renovables, ¿qué va a pasar? Pues que en todos los países va a haber energía renovable, porque es el sol y el viento hay en todos los sitios. Sí que va a haber desigualdad en el sentido que unos van a producir más, porque como pasa en España, ¿no? Es decir, que por ejemplo solar se va a producir la mayor, tiene la radiación solar más grande de Europa, ¿no? Pero todos van a producir, o sea que realmente los estados en ese sentido van a mejorar, todos van a producir, no es que vayan a ser autónomos, pero van a tener más autonomía energética porque gracias a la energía renovable ellos van a producir, con lo cual las tensiones en los mercados de los combustibles fósiles van a disminuir, ¿no? Quiero decir, yo creo que en eso yo creo que va a mejorar, pero luego esto ya lo hemos sacado, es decir, va a desaparecer las tensiones geopolíticas de los combustibles fósiles y nos aparecen las nuevas, es decir, toda la dependencia geopolítica de los minerales críticos que son la base de las nuevas tecnologías y que China controla el 80 al 90% de eso. Pero hace todas las placas, hace casi todos. Ahora con Vestas y Siemens que se van al garete, pues hace todas las turbinas eólicas y va a acabar haciendo todos los electrolizadores y todos los coches del mundo va a hacer. Todos los coches del mundo. Y entonces la geopolítica va a cambiar, eso sí, o sea, la de los combustibles fósiles va a bajar, porque los estados van a tener más autonomía, se va a producir más energía, y eso es bueno, realmente, ¿no? Pero sí que viene esto, que no sabemos cómo va a ser esta dependencia de los combustibles fósiles, y luego de China en particular, ¿eh? O sea, que China, claro, esto le va a pasar a Estados Unidos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo sí que tengo una pregunta, sí. Fernando, sí. Y un poco, pues al hilo de la conferencia, sí. Has hablado de diferentes focos en años determinados, como es en el año 2025, 2030, 2050, sí. Esos objetivos. Sí.
¿cuáles son tu opinión al respecto de si los diferentes gobiernos van a cumplir estos objetivos de los cuales has estado hablando? Tienen que estar, claro, convencidas también las empresas. Aquí las empresas han respondido, es decir, por ejemplo, para la producción esta de biocombustibles avanzados, pues tiene que consumir tanto el sector marítimo como el de aviación. En el 2022 se ha puesto un objetivo bajo del 2%. Al 2030 el 6%, o sea, va a ir subiendo, ¿no? Va a dar tiempo también a las empresas a que produzcan. Aquí el problema es que es más caro, o sea, tener en cuenta, o sea, vamos a sustituir, claro, los combustibles fósiles que nos pueden parecer caros, pero tener en cuenta que más del 50% que se paga es tasa, es impuesto. O sea, el impuesto a los hidrocarburos que hay, que es, o sea, más del 50% de la gasolina es impuesto. Cuando comparamos el hidrógeno, tal, estamos comparando el hidrógeno con un combustible fósil que paga que la mitad es fósil, ¿no? Con lo cual, pues es, claro, quiero decir que todo lo que viene, y esto también un poco por los precios, todo lo que viene es caro, es decir, al final, claro, hay que hacer estos biocombustibles avanzados, hay que hacer este hidrógeno que es caro. Pues vale 2 o 3 veces más. Además, la Comisión Europea le pone al sector al de aviación que además tiene que pagar un impuesto por lo que emite. Con lo cual, pues al final los billetes van a dar más caros. Dice, claro, pues al final se trata de que no hay que consumir, ¿no? Es decir, no se podrá volar menos, no se podrá. Yo creo que los objetivos, pues son cumplibles, pero es que luego a ver el precio la gente igual un día se echa a la calle, ¿no? O sea, quiero decir que es que todo se va a encarecer un montón, ¿no? O sea, quiero decir, porque esto nos pinta que la transición es estupenda, es limpia, es verde, esto es una maravilla, vamos a cortar los combustibles fósiles, vamos a cambiar por los verdes, vamos a poder seguir viviendo la vida, tal, pero va a venir un golpe de realidad porque apartar los combustibles fósiles, pues va a ser difícil y es que es muy caro porque todo esto que viene el hidrógeno, todo esto va a encarecer. O sea, yo creo que los objetivos sí que son, pero hay que ver luego con el precio, porque el precio ya lo estamos viendo, de que empieza la transición se han encarecido los precios, las inflaciones, las raquetas que está la electricidad y hemos hecho lo que os he dicho, la parte fácil de la transición, que es montar plantas fotovoltaicas y eólicas, que ahora vienen descarbonizar el 80%, hay que descarbonizar la industria, los aviones, que mira cómo vienen, los barcos, los coches, y todo lo que viene es más caro. Entonces, ¿cómo nos lo vamos a cubrir? Pues dicen, los objetivos se podrán en las fábricas, pero no sé, será que pues, no iremos en avión. Igual eso es lo que quieren, ¿no? Que no vayamos en avión. Que no vayamos directamente, que no vayamos. Claro, yo creo que se puede ocurrir, pero aquí el problema está en los precios, o sea, porque todo esto que viene pues no es gratis, o sea, todo esto cuesta un montón, o sea, porque has visto lo que cuesta el hidrógeno, ¿no? Que combustibles sintéticos son caros porque hay que producir primero el hidrógeno, o sea, que no es, ¿sabes? Los biocombustibles son un poco más baratos, ¿no? Los que vienen de los residuos, pero claro, se tiene que producir el hidrógeno es caro, o sea, ¿cuánto vale ese combustible sintético? Pues tiene que valer el 3%, joder, pues y luego las líneas aéreas pues compiten con las extranjeras, claro. O sea, que es que aquí la Comisión Europea está muy dura, ¿no? Pero a las empresas les ha hecho mucho daño, o sea, a que tenga una empresa, ¿no? Y al final se van y se deslocalizan y baja el consumo. Y acabamos. Bueno, vamos a pedir un aplauso para Fernando. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad que todo un placer volverte a tener en este Salón de la Lengua del Centro Riojano de Madrid. Y yo creo que estas son unas conferencias que nos dan, bueno, pues para tener una visión a corto, a largo plazo, y llegará el 2024 y podremos hacer esa comparación respecto a este año, de a ver cómo los países han ido cumpliendo las expectativas que has ido comentando, cómo ha ido avanzando la descarbonización y si realmente se están cumpliendo estos objetivos para llegar a esa neutralidad climática que bien has comentado en el año 2050, que es la pretensión final. Así que a todos ustedes agradecerles su presencia aquí en el Centro Riojano de Madrid y nada, que nos vemos muy pronto en una nueva conferencia. Muchas gracias.